tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y de superestrellas que van a hacer que os olvidéis de los que no están hasta que lleguen. Y si tardan en llegar ya unos cuartos, digo, se acabó, muchachos, María. O sea que os dejamos con ellos. Pues buenos días a todos, otra vez, no hay todas. Y estamos en esta cosa que, como os decía ayer, vamos a empezar este año a hacer, que es presentación de novedades, algunas en concreto, porque sería imposible hacerlo con todas, pero que se han publicado muy recientemente, de las que no habíamos hablado, o que no son tan recientes, pero por ejemplo, como en el caso de Fritz, nos habló de ella la última vez que estuvo, pero sí, tardó la pandemia, todo esto y no sé qué, pues es novedad. La pandemia, la mala distribución, la falta de no sé qué, con esta historia. Pero claro, en este interín ya le he dado tiempo a hacer otra, con lo cual vamos a hacer pues Miquel y Koldo me han sorprendido mucho, porque dos personas de su categoría comunicativa y capacidad de autopromoción nos han traído el libro. ¿Te sorprende? Sí, bueno, no te sorprendas. Todo esto tenemos esa habilidad, tranquilo. Pero aunque no lo podáis ver, yo os lo recomiendo ampliamente. Lo hay en la carpa para que lo podáis adquirir. Y bueno, vamos a empezar por el que no podemos ver, porque así ya genera como esta cosa más fantasmagórica y tal. Y eso, contadnos. La última vez que estuvisteis, que fue el otro año, pues vosotros si sois, no hay COVID ni virus ni nada que os impida como estar en las jornadas ahí año tras año como auténticos profesionales. Nos hablabais de que ibais a sacar un libro, Mark Twain, no sé qué, pero todo era muy vago, pero aquí cuando te enseñan páginas estos días, tan rápido las ves, más pronto las olvidas. Luego, pero me enseñasteis unas páginas, ¿de verdad? Sí, las estuviste mirando y no me acuerdo de nada, ¿no? La amnesia, jornadas del cómic. Y nos hablabais de un libro que no podéis ver, pero lo tenéis que imaginar. Podéis. Contadnos, al final, ¿qué pasó de aquello de Mark Twain? ¿Qué estabais haciendo, preparando? Comentabas al principio que la idea de hacer presentación de novedades y que no se pueden presentar todas porque hay muchísimas. Es que hay muchísimas, incluso entre los que asistimos a las jornadas. La cantidad de novedades que salen todos los meses es una locura. Nosotros dijimos una revista de cómic, tenemos que estar al día de las novedades. Yo puedo comprar tranquilamente 50 novedades. Miquel trabaja en una tienda de cómics, con lo cual no es ya las que compra, es a las que tiene acceso. Y es una locura, porque todos los meses habrá como unas 300 novedades, más probablemente, y cuando tú sacas una obra, lo primero que tienes es la sensación de que va a caer en ese mar de novedades tu obra y que va a desaparecer. Que el problema no es tanto que esté bien o mal, que eso ya lo decidirá el lector, sino que llegue a saber de su existencia. Entonces, cuando el año pasado nosotros teníamos ya la obra terminada y estábamos pues decidiendo cómo la íbamos a enseñar y quién nos la iba a editar, nuestra mayor preocupación era que el editor que se hiciera cargo de la obra tuviera el mínimo entusiasmo para poder defenderla. Esta obra salió hace ya prácticamente 6 meses. Y todavía se habla de ella y todavía está viva. Para nosotros eso era nuestro mayor objetivo y es un gran logro. Es decir, te tiras mucho tiempo haciendo algo y quieres que llegue a la gente. Y al final, cuando en nuestro caso, nuestra primera novela gráfica, pues consigues que tenga una buena recepción, que llegue a medios, que hable la gente de ella, que la recomiende en la radio, gente contra todo pronóstico a la que no habías tú perseguido para que te promocionase, pues es una ilusión terrible.
pero cuesta mucho. La sensación siempre es de que en algún momento en este país se editaban 10 TVOs al mes y entonces pues digamos que tu obra era leída por todos los que querían leer TVOs porque es que no había más. Y ahora en cambio lo difícil de verdad es convencer a la gente de que te dedique ese mínimo de atención, ¿no? Y Miquel, El diablo y el señor Twain, que es tu primera, no es, acaba de decir Koldo que es su primera novela, no, tú ya tienes más obra anterior con otros autores. Pero, sí, pero el cambio de registro Sí. yo creo que sí que ha sido importante. Vale. En tu caso es la primera que es la primera larga, efectivamente. Y de este tamaño y tal. ¿Cómo os enfrentasteis al reto? Quiero decir, era muy complicado, o sea, eran muchas páginas al final. A ver, son muchas páginas, pero fuimos haciéndolo en trozos pequeños. Es decir, la cosa ya sabéis, todos sabéis seguramente ya que empezó en La Resistencia, en la revista que coordinaba Juanjo el Rápido. Se publicaron varios capítulos como historias autoconclusivas, entre comillas, pero ya a las alturas del tercero ya estaba claro que ahí había más tomates, es decir, ahí había más cosas, seguía investigando, seguía encontrando cosas, seguía atando cabos, entonces la historia fue creciendo. Entonces lo que fuimos haciendo fue más capítulos. Y cuando tuvimos los capítulos, ya fue cuando dijimos, bueno, ahora vamos a darle forma realmente. Y entonces apareció un capítulo más, 13 páginas más, otros cambiaron de orden, 2 se fusionaron, se cambiaron viñetas. Ese fue un poco el juego, pero realmente ¿cómo lo haces? Es como Conan cuando va contra los pictos, que decía el Torres, uno por uno. O sea, vas viñeta por viñeta, él me pasa un guión en este caso de viñeta por viñeta, con acción y con diálogo, que no tiene por qué ser diálogo definitivo, porque entonces no cabría el texto, vamos a decirlo así. No, es así, amigos, no hay más misterio. Y a partir de ahí yo elaboro, él revisa, contrastamos, vemos, pasa lo que decía el Torres, lo de que yo digo, y si hacemos esto así, él dice, y si hacemos esto así, y al final acaba saliendo lo que sale, que es una novela gráfica de 2 autores. Y en ese sentido te digo, pues viñeta por viñeta. Bueno, luego hablamos un poco de la edición, los editores y esto, también el tema, sí. Es decir, cuando nos hablaste de que estabas haciendo una novela gráfica del... Concretamente, la última vez que vine estaba a punto de salir, porque yo de hecho quería traerlo aquí, pero salió, no me acuerdo si fue a finales de septiembre o principios de octubre, que del 2019. El tema es el yerno de Franco y bla, bla, y tal. Y bueno, tú siempre has hecho cosas muy políticas, digamos, muy relacionadas con temas, bueno, siempre no, sociales, pero sí, de un tiempo a esta parte sí, la verdad. Los campos, no sé qué, bla, bla, y esta, ¿no? Bueno, ahora ya está la novela, entonces era algo que contabas, ahora ya está, cuéntanos, véndenosla un poco y luego como ya hay otra, pues hablas un poco. Curiosamente no has dicho de que yo siempre he hecho, la verdad es que yo en principio no tenía previsto hacer cómics de este tipo. Yo lo que aquí, no me acuerdo si lo presenté, un cómic que se llamaba Las criaturas de la Tierra Incierta, que era un cómic de fantasía lírica y tal, que ese es el tipo de cosas que yo quería hacer, pero luego estas cosas me han venido surgiendo sobre la marcha. Hice una cosa sobre la guerra civil, sobre un familiar mío que terminó en el campo de concentración de Mauthausen. ¿Y que fue lo que más te puso en el...? De hecho, si yo va a quedar algún testimonio de mi trabajo en la historia del cómic, va a ser por esa obra, que es una historieta de 10 páginas, que se publicó en un álbum que se llamaba Nuestra Guerra Civil, y que hay 3 o 4 libros en los que se habla de él y se habla de mi obra. Aparte también estaba haciendo humor gráfico, mucho humor político, y bueno, yo con Alex Romero llevaba un tiempo trabajando en la revista 2 veces breve, hicimos una serie de historietas mayormente de corte de fantasía incluso teóricamente dirigido a un público infantil juvenil o más o menos, ¿no? Estábamos haciendo cosas en esa línea. Y un día me propuso pues hacer, él me lo dijo así, un cómic sobre intrigas palaciegas en el Palacio del Pardo, protagonizado por el Marqués de Villaverde. Yo flipé porque me pareció una cosa bastante extraña y no entendía al principio por qué me lo proponía a mí cuando estábamos haciendo... Porque él antes que se está hablando de guionistas, él trabaja con varios dibujantes y efectivamente a cada dibujante le propone lo que él cree que más se adecua a él, ¿no?
Pero luego, a medida que me fue pasando páginas de guión, eso lo fui entendiendo, ¿no? Aquí no se trata de hacer un cómic histórico como hacer una comedia negra, una ficción en el que utilizamos esos personajes, pero luego la verdad es que yo he tenido mucha libertad a la hora de desarrollar mi propio estilo, mis propias fantasías dentro de los límites que tiene esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido un trabajo... Alex varias veces que por cierto, Alex Romero, el guionista, yo le propuse que viniese aquí conmigo, pero no ha podido venir por temas de otros compromisos, ¿no? Que casualmente es el guionista también de este otro proyecto que vamos a hablar. Y bueno, él me iba pasando páginas de guión y yo me iba dando cuenta de que esto sí se adaptaba bastante a lo que yo hago. Hay ciertas páginas, digamos, oníricas, digamos, que creo que se adaptaban bastante. Y bueno, él lo que me decía es que tenía cierto remordimiento por hacerme dibujar a esta gente. Aquí tenemos a Carmen Polo de Franco, aquí tenemos, bueno, a Girón de Velasco. La verdad, sin embargo, es que yo me he divertido mucho haciendo eso. Ha sido lo que más me ha divertido de este trabajo, ¿no? Poder trabajar con este bestiario. Y que además algunos los recuerdo de mi infancia, porque yo tengo edad suficiente como para acordarme todavía de cuando la programación de televisión acababa sobre las 12 de la noche o un poco más tarde, y lo último que veías era el careto de este individuo con el himno de España, ¿no? Y la bandera detrás. Así que, he recurrido un poco a ciertas cosas de mi infancia, ¿no? De ese mundo que vivía yo en mi infancia. Ha tenido algún poco de ajuste de cuentas, si queréis, ¿no? ¿Y el otro? El otro surgió, sí. ¿También con Romero? Sí, exactamente. Esto lo he hecho con Alex Romero y el color en este caso es de Lola Garmón, que es una artista gaditana, que le ha hecho un color estupendo. Pues bueno, esto fue una propuesta que hice yo a la Diputación de Cádiz. Esto fue justo antes de que empezase el COVID. Les propuse hacer algún trabajo, algo como habíamos hecho con la Diputación hace ahora 10 años que terminó la colección 12 del 12, que estuvimos presentándola aquí, que era una colección de cómics sobre la Constitución de Cádiz. Los guiones eran de Rafa Marín y trabajaron bastantes dibujantes, ¿no? Entonces yo lo que le propuse era hacer algo más pequeñito, que en este caso sería yo el único dibujante, con guión de Alex Romero, un poco basándonos en esto que ya habíamos hecho. Y la idea era hacer algo, para memoria histórica. Dejamos que ellos nos propusieran. Entonces ellos nos propusieron hacer 4 historias que contaran cómo se vivió la República, la Segunda República en la provincia de Cádiz, ¿no? La idea era venderlo a toda la provincia y tal. Y bueno, este es el primero. Está previsto hacer 3 más. Pero ahora mismo estoy pendiente de lo que me digan, porque aquí hemos chocado con la administración. La administración, lo bueno que tiene es que puedes cobrar decentemente de esto. Hasta ahora he visto muy poco dinero, pero luego es más difícil darle visibilidad, porque esto se terminó de imprimir hace ahora 4 meses, perdón, y todavía está metido en cajas. Estamos pendientes de a ver si se presenta oficialmente. Y como me lo están preguntando mucho, ya lo digo, esto no se va a poder comprar en tiendas porque es una edición novenal, pero no sé exactamente qué planes tienen para distribuirlo. Si alguien está interesado, esto al final lo ha publicado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en colaboración con la Diputación de Cádiz. Tienen una página web que no sé si viene aquí, si viene aquí os lo puedo decir si interesa, y si alguien está interesado que les escriba a ellos. Esto es un trabajo, ya digo, muy diferente. Aquí se trataba de trasladarnos al Cádiz de 1931, y en este en concreto lo que se vive es cómo se vivió lo que se cuenta cómo se vivió la programación de la República en Cádiz. Sigo contando, sí, vamos para después, sí. Bueno, aquí lo que se cuenta más o menos es que las elecciones municipales de 1931, que es lo que desencadenó la programación de la República, fueron el 11 de abril y el 14 se proclamó la República. Ganaron los republicanos en toda España, salvo en 4 sitios, y uno de los sitios fue en Cádiz, donde arrasaron los monárquicos. Luego se supo que había habido un pucherazo y el alcalde, que era este señor que aparece por aquí, que era Ramón de Carranza, que hasta hace poco
el estadio de fútbol de Cádiz tenía su nombre, ya afortunadamente se lo han cambiado. Pues fuera el alcalde monárquico y volvió a ser alcalde, pero durante unos días, porque después se comprobó que había habido un pucherazo y se cambió el... Y bueno, eso es lo que contamos, ¿no? Un poco lo que se vivió. La idea es continuar pues con otros acontecimientos en la provincia de Cádiz, en la sierra de Cádiz y bueno, supongo que contaremos también lo de Casas Viejas y todo esto. También eso, digamos, es el guionista el que lo tiene en cartera. Bueno, hacéis el libro, vosotros también, empezamos por ahí, hacéis el libro, o sea, ya está El Diablo y el señor Twain y tal, y entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Aparte de enseñárselo a los amigos y no sé qué, mira, ya hemos acabado y tal, hostia, qué bien y tal, en fotocopias. Bueno, ahora viene la segunda parte, un poco como tú, cuando acabaste este, ¿no? Ahora Sí. ya lo tengo, ¿y ahora? Bueno, yo me he dado cuenta que hemos vendido bastante mal el libro antes, cuando eso no hemos dicho ni de qué iba. Bueno, pero ya es Pero para sí, lo sabes, aprovechar no te metes como- en el mundo y ya. Bueno. Es un... El Diablo del señor Twain lo que recoge es 9 años de la vida de Mark Twain en su exilio europeo, y es una reflexión un poquito sobre la naturaleza del creador, a la vez que tiene un perfil biográfico con bastante trabajo de investigación. Nosotros creíamos que podría interesar a un público amplio. Es Mark Twain. A mí me interesaba mucho Mark Twain, soy fan de Mark Twain desde crío, y entonces pues he ido acumulando una copiosa bibliografía. Bueno, terminamos el libro y Espera, antes de terminar el libro, ya que tal, cuando tienes la idea y le comentas a Miquel y tal, gráficamente cómo lo ves, porque siguiendo la rueda anterior, la mesa anterior que tuvimos, cada guionista y cada dibujante hacen lo que le viene en gana, salvo que esté contratado para escribir guiones, que lo puede escribir todas las mañanas y mandarlos para allá, pero digamos, no es vuestro caso es que sois colegas y tal. Miquel, tú cuando él te dice, bueno, vale, empecéis en la revista y tal de Juanjo y esto, pero voy a hacer esto y esto puede irsenos de las manos con facilidad, como si fuera a acabar haciendo un libro o lo que sea. Claro, él tiene la idea, piensa el guión, tal, pero tú a eso le tienes que dar una forma concreta. Es decir, la forma es que como no tenemos el libro no lo podemos enseñar, pero cuando lo veáis os va a quedar muy entusiasmados. ¿Por qué? Porque lo haces así, es un libro muy diseñado, muy medido, A ver, las viñetas. la clave Y esa del parte, tema- ¿cómo la habláis? Porque él no tiene ese problema. Él es, digamos, él coge el Claro. guión y dice, va a ser así, y ya. No, a ver, habíamos hecho ya alguna historia más corta aparte de las de Twain. Entonces, con la de Twain, lo que llegamos a confirmar fue una cosa que ya habíamos casi encontrado, que es que había un estilo de dibujo más sintético, más expresivo, menos detallado, más icónico, digamos, más aparentemente sencillo y que te permite ir más rápido también. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que eso te permite no tener que pensar en ninguna otra decisión de dibujo que no sea dibujar eso. Es un estilo más sintético, más tal. Entonces, ese era el estilo adecuado. Encima, además, cuando lo empezamos a ver, vimos que encajaba muy bien con un libro de época. Con lo cual, todo fue rodado en ese sentido. Cogimos ese estilo y ya no nos movimos de ahí. Él hacía páginas de 6 viñetas, que a veces eran de 7. Todo variaba si hacía falta que variase, pero si veis el libro, cuando lo veáis, no ahora por supuesto, pero es un libro que lo ojeas y se ve una aparente estabilidad de las páginas. Es decir, las páginas son tiras de 2 o de 3 viñetas, pero la mayoría de las páginas son 6 viñetas, tal. Pero eso te quita muchísimos problemas de esto y es un mecanismo súper flexible para hacerlo. Y en ese sentido no hemos tenido problema, todo lo contrario. O sea, y luego lo que te digo fue capítulo por capítulo y luego juntarlos y ver cómo funcionaban. Pero la idea es esa, o sea... Y ahí el guionista famoso de antes, el Coldo, ¿te pareció bien? ¿Metiste algo de gamba en lo que él estaba pensando, haciendo tal? No, ¿Cómo? a ver, yo no soy muy partidario de meterme mucho en el proceso, porque al final es algo que es más una cuestión... importa poco cómo lo has hecho y importa mucho que el resultado sea el que es, ¿no? Entonces, evidentemente Miquel tuvo que primero
disfrutar con la historia para luego ponerse a hacerla. Y cuando íbamos comentando el plan secreto que teníamos de hacer nuestra novela gráfica sin dar demasiadas pistas, porque las primeras historias podían ser simplemente eso, historias, claro, él tenía que estar en el barco desde el principio y tenía que estar convencido. Y es un camino en común, es decir, el escritor tiene que dibujarle, tiene que dibujar al dibujante, y el dibujante tiene que escribir al escritor. Es decir, es un trabajo de colaboración. En el diseño, evidentemente el que hace el diseño es Miquel, pero el que ve el diseño y el que opina sobre todo y el que toca soy yo. Entonces, ¿qué más da al final? ¿Qué parte se le ocurrió a cada cual? Que probablemente además cada uno recuerde de una manera. O simplemente no nos acordamos. Ya está, sin más, básicamente. En mi caso será lo más probable, además. Si en el fondo es eso, es un proyecto, o sea, es una obra que defendemos los dos con la misma tranquilidad. De hecho, podría no haber venido yo y Miquel la hubiera defendido igual, como autor completo que también es. Y en ese sentido, la obra fue lo que los dos estábamos sintiendo. Y las obras funcionan precisamente cuando no hay una disonancia, es decir, hay veces que tú haces toda tu parte lo mejor que puedes y luego el resultado final pues no te convence, tampoco lo tiene por qué saber el lector, lo malo es cuando lo sabe. Pues sí. En nuestro caso lo hemos disfrutado mucho, de hecho estamos preparando otra obra que es probablemente la forma más clara de decir que lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues nos vamos a saltar la pregunta que era el editor, porque como Germán ya llegó, pues ya sabéis que los tráficos son complicados entre ciudades. Hola Germán, pues se trata, como sabes, de vender el producto. Entonces, seguro que también a ti se te ha olvidado traerlo para que lo vieran e intentásemos que lo comprasen. Pero no te preocupes, que van ganando los que se olvidan de él. No, la estrategia buena es no traerlo, que igual lo tiene, claro. O sea que lo podéis ver, ¿no? Bueno, si alguno lo tiene por ahí, pues nada, pues nada, tráelo y ponlo ahí delante, ¿no? Luego no los devolvemos, los que... Póntelo ahí. Pues nada, Germán, se trata de que en esta primera pregunta es que nos cuentes la obra, y luego en la segunda, si nos da tiempo, pues tenemos 20 minutillos a tope más, un tema que a ti sin duda va a ser más fácil que a ellos, ¿no? Que es cómo llegaste a editarlo ahí, es decir, problemas editoriales. Si te encontraste alguno, si no, por qué tal, cómo fue, ¿no? Pero lo primero, digamos, el tema artístico, para entendernos. ¿Por qué cazar? ¿Te gustaba el personaje? ¿Este libro que nos podemos encontrar con él los que no lo hayamos leído? Todo esto. A ver, esto es... Lo primero es una reimaginación del personaje que lo cambia o lo pretende cambiar para integrarlo más en la Tierra Salvaje. Entonces lo que el guionista pretendía era, por un lado, bueno, hablar sobre... no me sale la palabra, sobre la colonización, como es lo de cuando entran especies extrañas en una... Sí, eso es. Sobre las especies invasoras y cómo la colonización de culturas occidentales perjudicó al invadir también Sudamérica y América y otras partes. Yo soy muy mal hablando de estas cosas, el guionista es quien nos explicaba esto mucho mejor, pero bueno. La historia va a un nivel va sobre eso, a otro nivel va sobre la familia de Cazar y cómo Cazar, que acaba de morir y ser resucitado. Eso en la cultura occidental pasa mucho. Ya lo sé, acaba de morir y ser resucitado como parte de la tierra. Es algo así como la cosa del pantano, es parte de la naturaleza. Del ecosistema en que se mueve. Sí, del ecosistema. Y entonces como él se relaciona también con su familia, siendo ahora una cosa un poco extraña que es él. Y además ni siquiera sabe muy bien lo que es, él se descontrola a veces, su cuerpo cambia sin que él sepa por qué están sucediendo las cosas. Y a un nivel es eso, digamos al nivel universo Marvel, esto es lo que sucede, y luego al otro nivel es todo el tema de la colonización. Y
Y bueno, y eso es lo que es la historia de este TVO. Y luego en cuanto a lo mío, al por qué quise yo hacerlo y por qué me gustó, bueno, de mano porque como tienes cazar el clásico, tiene esta cosa pulp, y a mí el pulp me gusta muchísimo, pues cuando me lo ofrecieron dije yo, sí, esto es lo que me presta a mí hacer. Yo no soy muy de digamos, de los Vengadores, ese palo no me gusta mucho. Pero este otro tipo de superhéroe más de segunda clase, que está aparte, rollo clásico, pulp, esto a mí me gusta mucho. Y además me permitió dibujar como yo quiero dibujar. Yo no quiero volver a dibujar aquel tipo de cosa que hice en los 90 de X-Men, que es de mis trabajos favoritos, pero no es lo que me apetece hacer ahora. Yo ahora quiero, bueno, buscar cosas un poco más que me lo pase yo bien dibujando y ya está. Y básicamente es eso. ¿Y cómo fue el guión que te mandó? Antes hablábamos con guionistas y tal, y cada uno se ve que iba a su bola. ¿En tu caso? Bueno, es que van a su bola, pero por lo general casi todos hacen el full script. Y este es full script también. Lo que pasa es que yo, bueno, esas cosas, yo me lo tomo, yo cuando escribía mis propios guiones, yo escribía una cosa y luego cuando me ponía a hacer los layouts cambiaba mucho. Porque cuando lo haces visualmente, tú cuando escribes te imaginas las cosas en movimiento y tal, pero cuando lo tienes que poner en papel no siempre funciona. Y entonces lo mismo que yo hacía para mí lo hago para los demás. O sea, es full script, pero bueno, luego yo las viñetas las pongo a mi manera y el ritmo lo pongo a mi manera y hay cosas que se las sugerí yo tras leer el guión. Toda la escena final del primer número, cuando el niño, el Matthew, el hijo de Cazar, está hablando con el Polición este, que es el villano de la historia, todo eso se lo sugerí yo porque ayudaba a comprender que el hijo estaba siendo influenciado ya desde antes del momento de empezar la historia. O sea que bueno, que es full script, pero sigues teniendo margen para trabajar, para hacer tus cosas. Y él no había problema cuando tú... No, yo, bueno, nunca tuve problema, nadie se quejó nunca. No sé si... Digo, dígame bien. Bueno, que no veas lo que algunos se han quejado. Sí. Bien, pues nada, es Cazar. Es Cazar. Ya. Yo estoy muy contento del dibujo de este cómic, aunque tengo gran parte de culpa de que hay un número que no lo dibujé yo, porque cuando empecé este cómic quise, digamos que subir un escalón el dibujo, y claro, eso me retrasó bastante. Entonces, bueno, pero claro, el dibujo está muy bien, al menos yo estoy muy contento con él. Fundamental. Luego, la pregunta siguiente, y empezamos por ellos, era la que os había hecho. Es decir, ya tenéis el libro hecho, ya tenéis el PDF y además las fotocopias ya están ahí y tal, no sé qué. Eso. Aparte de enseñarlas a los amigos, conocidos o no sé qué, ¿cómo fue el paso siguiente? Bueno, esencialmente... ¿Buscar editor? Sí, hablamos con 3 editores, creo que llegamos a hablar. Tuvimos la suerte de que mostraron interés todos, hicieron comentarios muy agradables. Algunos tenían una planificación que nos colocaba en una posible parrilla de salida en 1 año y pico, cosa que nos parecía pues, impracticable. O sea, puede que fuera una disculpa. No, dan plazas muy largos ahora. Sí. Y otro nos hizo una oferta directamente y finalmente hubo un tercero, que es el que nos editó la obra, que además de hacer la misma oferta, puso un entusiasmo que a nosotros nos... O sea, tú cuando terminas una obra has estado tanto tiempo haciéndola que al final lo único que tienes es miedo de que no sea ni la mitad de buena de lo que tú crees, miedo que simplemente a nadie le interese y claro, ahí necesitas que alguien coja la antorcha del entusiasmo y bueno, pues fue genial porque de hecho Dolmen, que es la que ha editado... O sea, fue Vicente el del entusiasmo. Efectivamente, pero además es que gente de la editorial lo leyó y le gustó, porque el entusiasmo de amigo nos convencía un poco menos que el entusiasmo lector. Bueno, pues si es editor, el entusiasmo ya es más importante. Sí, pero... Luego lo que diga el que hace producción allí o el que hace los paquetes,
pero la verdad es que necesitábamos eso, necesitábamos que alguien tuviera esa fe para empujarlo y para eso. Y luego, pues bueno, la verdad es que nosotros teníamos una idea muy concreta de cómo queríamos que fuera editado el libro. El diseño estaba ya todo hecho, teníamos todo en la cabeza y es que el libro ha salido exactamente igual que como lo habíamos imaginado. Fue impreso a escasos, no sé, 10 kilómetros de fuimos a verlo, nuestro sale. domicilio, o sea que realmente fuimos allí. Ese tenerlo, tener el pliego de los las pliegos páginas en la mano. Pero es algo en la salga. imprenta, porque yo de muchas imprentas lo miro y me parece todo estupendo, a no ser que ya sea que cambió todo. Hombre, el color del papel y cómo imprimía sobre los sepias nuestros sobre el color del papel, que también era ahuesado, era importante porque en un momento dado podía oscurecer la obra y eso nos hubiera hecho un hijo de madera. y volvemos a la imagen del libro de época. Ese aspecto le da un toque, pues el libro es en tapadura, el lomo es cuadrado, el diseño de portada no es un diseño de portada con un dibujo enorme, sino es un dibujo pequeñito con un rótulo tal. Se trata de conseguir eso, de conseguir esa imagen de que, y sobre todo de que llamase la atención. Y afortunadamente cuando lo vimos salir de la imprenta, a ver, eso siempre es un canguelo que te da. O sea, tú vas y dices, ay, Que se equivocaron en los cuadernillos. No, que simplemente tú, por mucho que tal, y que le preguntas a la imprenta, pero el PDF lo ves bien, el color, y decían, sí, que ya verás, que va a quedar muy bien y tal. Tú dices, hasta que no lo ves, siempre, hasta que no lo ves. Pero el capricho de que nos metieran una tinta metálica en la portada que y tenía Vicente decía que sí. Vicente dijo que sí a todo. Gastad como si no hubiera un mañana. Dijo que sí a todo. Ya. Pero que de verdad que fue eso, fue todo lo que pedimos. No se nos ocurrió más, teníamos que haber dicho no sé algo más, pero la sobrecubierta, sobrecubierta. La camisa es un coñazo, no lo pidáis. No, quita. Sí, bueno, pues nada, la enorme felicidad de haber sido editados por alguien que cumple todos vuestros deseos. No. ¿Y luego qué hizo con el libro? El libro está perfecto, maravilloso, pero puede acabar en una caja, como luego nos puede comentar Fritz. Sí, suele pasar. ¿Qué pasó? Ya tenemos el libro, no sé qué, Bueno, llega la pandemia, no llega, hay ¿Cómo? que distribuir no sé cuánto, salen 250 novedades este mes. como comentábamos antes, el hecho de que 6 meses después siga apareciendo en prensa, siga teniendo reseñas, sigamos, nosotros de aquí a fin de año tenemos al menos 4 o 5 eventos en los que tenemos un club de lectura, tenemos 2 salones, tenemos, 3 salones más, es decir, el libro se sigue moviendo, pero sobre todo es que tenemos la sensación de que todavía le queda mucho recorrido. Entonces, el hecho de que precisamente parte de esa apuesta sea que él está dispuesto a llevarnos a todos los sitios a los que nuestros trabajos nos permitan, pues es algo genial. Digo, ahora podías hablar mal porque no está Vicente, o sea, era el momento, pero luego ya es más complicado. Pero, bueno, supongo que también el hecho de que sea Mark Twain os facilita una serie de acceso a sitios que si fuera, yo qué sé, tu personaje de la Edad Media con Ángel no te tal, ¿no? Porque las bibliotecas, la gente esta... Eso es, al final el personaje, digamos que crea un interés. De hecho, bueno, hemos empezado a hablar con editores internacionales y es evidente que lo que les interesa es Twain, no nosotros, que a fin de cuentas somos prácticamente desconocidos. Bueno, sí, tengo mi editor de Glenat en Francia, tengo una relación personal con él, entonces es distinto, pero todos los demás son gente que si se interesa por lo que la obra ofrece de referencias fáciles de vender. Al final estamos en lo mismo. ¿Cómo conseguir que tu obra destaque entre el mar de novedades? Pues bueno, pues si tienes un referente universal, pues un poquito mejor ya te irá. Pues sí, y después de este Alicia en el País de las Maravillas, de la edición, pasamos a Fritz. Entonces tú haces el Caballero del Santo Sepulcro, que nos enseña, ya está, no sé qué, esa Cala es una editorial antigua y muy prestigiosa, que
fundamentalmente se dedica mucho al libro político, social, bueno, hasta bibliotecoeconomía, no sé qué, muchos, pero muy relacionado con las ciencias sociales o con la novela negra. Mi experiencia es que en lo que controlo un poco más, que es en la novela negras, los títulos que publicaron eran muy buenos, pero ahí se quedó la cosa, que eran muy buenas. Entonces de repente hay un cómic, ¿no? ¿Cómo es en ACAL, por ejemplo? Sí, bueno, el tema, yo esto lo estuvimos moviendo por distintos editores. Bueno, la verdad que este cómic empezamos con ello en el año 2000. En el año 2011 sé que tengo firmado yo los primeros bocetos que hice. Luego se quedó parado mucho tiempo, yo estaba trabajando en otra cosa en ese momento. Y lo primero fue, lo llevé al Salón del Cómic de Barcelona, hablé con Paco Camarasa, y a él le interesó mucho. Lo que pasa es que luego, bueno, falleció y la que tal. Pero no hay relación entre el fallecimiento de Paco y... espero que no, ya te digo nada. ¿Cómo se llama el caballero del Santo Sepulcro? No, le interesó mucho el tema. De hecho, yo le estaba intentando vender otro proyecto mío con Ale, no tenía dudas, entonces, mira, te voy a enseñar esto. Además, entonces estaba todavía muy bien. Bueno, teníamos hecho unas 20 páginas más o menos, que fue lo empezamos a mover. Luego Ale lo estuvo moviendo con otros editores y, bueno, lo movió incluso por Francia y tal, y no, entonces se quedó parado durante mucho tiempo. Y esto fue simplemente que fui a la Feria del Libro de Madrid, iba con un amigo y de pronto, mira, ahí está el stand de ACAL, lo mismo le podría interesar a los chicos. Y le pongo. Entonces, pues sí, casualmente estaba allí uno de los editores y le conté de que iba, no tenía en este momento tiempo de verlo, pero me dijo, bueno, pues mándame a esta dirección. Claro, yo tenía preparado ya el dossier. Y bueno, me contestó justamente el día que terminó la Feria del Libro de Madrid y me contestó diciendo que quería publicarlo. O sea, que en ese sentido, en el momento que hablé con ACAL fue todo muy fácil, ¿no? Luego ya lo difícil ha sido una vez que estaba publicado, que encima arrancó bien, hicimos varias presentaciones muy bien. Lo que pasa es que luego vino la pandemia, entonces yo sé que ACAL hizo un ERTE, se quedaron 2 personas trabajando en la editorial durante mucho tiempo y ahora es cuando estamos retomando la promoción. Arrancó bien, lo que pasa es que luego, claro, en ese tiempo ACAL también ha sacado unas cuantas novedades, que es una cosa que suele pasar con los editores, que cuando el libro ya no es novedad, le suelen dar prioridad a lo que es novedad, ¿no? Pero bueno, ahí está y esperamos que se siga. Y que en tu caso también la edición te gusta, lo que te habías pensado. Sí, bien, todo esto. sí, no, la verdad es que sí. Yo he controlado bastante porque bueno, la portada del diseño es completamente mío, ¿no? Yo lo único que han puesto ha sido el logotipo de ACAL. Yo no le hubiera puesto tanto brillo, ya eso es cuestión de gusto personal, hubiera trabajado un papel más mate que creo que le va a mejorar mi trabajo, pero bueno, creo que la edición está bastante... Eso está bien, porque siempre bien. Los autores cuando te ponen papel mate dices, esto en brillo hubiera quedado, cuando lo ponen brillo... Es que yo soy de mate, pero bueno. Y esto los franceses dicen, pues tío, pero no lo hagáis en brillo la portada, ¿no? Porque dicen, no, pero es como estos para niños, si se les cae la baba, aquí resbala, y no se estropea, mientras que si no le ponemos no es una broma. Aquí también puede ocurrir que a alguien se le caiga la baba viendo a Franco. Son niños y entonces, es verdad. O con esta viñeta, esta página de viñeta de Carmen Polo, a lo mejor a alguien se le cae la baba. También puede pasar. Y bueno, y tras esta maravillosa experiencia viene esto. Sí, esto fue completamente diferente. Surgió un poco sin tenerlo muy previsto, pero hablé con la Diputación, les interesó el tema, entonces yo hablé con Alex. Claro, el tema es que esto se trataba de contar lo que ocurrió en Cádiz. Alex es de Granada, vive en Málaga y en Cádiz creo que ha estado 2 veces, ¿no? Pero bueno, contábamos con el asesoramiento de un historiador, Santiago Moreno, especialista en el tema, que nos asesoró. Y luego, bueno, antes yo que creo que realmente no lo he vendido bien tampoco, porque a mí lo que me parece más interesante... No, tendrías que haber traído una caja para regalar. Y eso hubiera sido lo suyo. Pero es que esto lo robé yo de la imprenta, vamos. Si no tendría ningún ejemplar. El guionista todavía no lo tiene. Pero que él, creo que Alex lo hubiera sabido vender mucho mejor que yo, porque él, como digo, él cuando trabaja con un guionista, con un dibujante, se adapta al dibujante y va haciendo... De hecho, ya que hablamos antes de la forma de trabajar de los guionistas, a mí con esto me iba enviando los guiones pues 2, 3, 4, 5 páginas como mucho. Yo no sabía lo que pasaba en la página siguiente a la que estaba dibujando, lo cual para mí era terrible, ¿no? Porque a mí me gusta tener una visión de conjunto. Ahora estoy trabajando en otro proyecto con otro guionista, tengo el guión completo, ¿no? Pero por otro lado me di cuenta de que él se iba adaptando el guión a lo que yo iba haciendo. Entonces yo veía cosas que iba introduciendo yo, las iba luego utilizando
por ejemplo, algunos toques de fantasía. Aquí yo digo, yo en este caso me ha dado un guión muy cerrado, pero dándome libertad para trabajar. Entonces yo he ido aportando cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí aporté esta viñeta, pues me tiene un toque fantástico, La campanilla esa, ¿no? que a mí se me ocurrió que, bueno, él me propuso poner al tipo este llegando al Palacio del Pardo. Luego yo vi este aspecto que la idea era que el Palacio del Pardo fuese como una fortaleza y él sentía que iba a rescatar a una princesa, que bueno, la princesa era la hija de Franco, ya ves, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no lo ponemos vestido de caballero medieval, ¿no? Que es como se ven. Y este tipo de cosas las he ido aportando yo, entonces él ha ido un poco cambiando el tono de la historia a medida que yo iba aportando cosas, ¿no? Que intervenías. Entonces para él, para mí, ya digo, para mí estaba la cosa de no saber exactamente, tenía una idea de qué iba la historia y tal, pero no sabía exactamente cuál iba a ser el desenlace, había muchas cosas que no sabía, pero bueno. Y no sé, creo que me he desviado un poco de la pregunta y no recuerdo ahora mismo exactamente. Mira que ha tardado, ¿eh? Era, Sí. Como ya acabamos ahora mismo, pues Ya. era para mantener. Y en cuanto... Era para mantener. hombre. Han llegado Hombre. metieron gol en el último segundo y de penalti, justo. Somos el Madrid de los Sí. TVO. Pues la verdad es que ha llegado, y aquí sí hay pocas posibilidades de alargar porque vamos donde los que ponen la pasta, o sea que hay que ir a tal. Hemos podido hablar poco con Germán porque ahora venía que la editorial, cómo, no sé qué, te trataron bien, no sé cuánto. Sí, no, me trataron muy bien. Te trataron bien y bueno, editan muy bien siempre, o sea que tampoco tenía y la edición y la royalties son española. los de la edición americana, ¿eh? Si hay que comprar, mejor la americana, ¿verdad? Sí. Dito que, bueno, los royalties de Marvel tampoco son... no dan para nada. De todas formas, la parte buena de STV son los dibujos, o sea que también os vale. Pues nada, muchas gracias. Ahora, Germán, los que sois dibujantes que hay por aquí, sabéis que tenemos que ir a lo de la recepción. Y nada, daros las gracias. Ha sido breve pero intenso, espero. Nos hemos enterado de múltiples... Y Fornés, que no ha podido llegar, estará por la tarde, porque Fernando Felipe no ha podido venir, tiene un problema familiar. Entonces su charla la vamos a sustituir con la de José Fornés. O sea que era a las ¿qué? A las 6 de la tarde. Y eso, que mañana volvemos aquí a las andadas con la gente del manga, ¿vale? Venga, un fuerte aplauso.